Buenas tardes a todos, bienvenidos aquí a la Casa de la Cultura. También damos la bienvenida al canal en streaming que incorporamos, ¿verdad, Álvaro? Por primera vez en esta edición del ciclo FLA, en la que es la 27ª edición de la Feria del Libro Aragonés, que como sabéis tendrá lugar en diciembre, en las fechas correspondientes y en nuestras fechas. Y en esta ocasión inauguramos el ciclo FLA con José Antonio y con Celedonio, dos ya montisoneses casi de adopción, que os queremos mucho, ya lo sabéis, y siempre es un orgullo presentaros y que este año inauguréis el ciclo FLA con nosotros. Así que por mi parte, ya os lo he dicho, pues encantado de presentaros, de que podamos disfrutar de un nuevo libro por vuestra parte, en este caso Cucaracha, el bandolero, y que nos expliquéis de dónde viene lo del bandolero y lo de cucaracha también. Y en este ciclo FLA, que quiero agradecer inmensamente a Olga toda su labor, a Álvaro también, siempre predispuestos y dispuestos, y al concejal que no ha podido asistir, a Miguel Hernández, por motivos personales, todo ese trabajo en esta edición que retomamos la presencialidad, puesto que el año pasado no se pudo celebrar con ocasión del COVID, así que ya es bueno que vayamos retomando todas nuestras actividades y que vayamos recuperando vida como teníamos anteriormente. Todos los jueves, excepto un viernes, y ahora lo explicarán mucho mejor ellos, habrá una presentación literaria hasta llegar a la propia Feria del Libro Aragonés. Así que les invito a que disfruten como disfrutamos nosotros y poniendo toda nuestra pasión y cariño para que las cosas salgan adelante. Cedo la palabra, por mi parte, a Olga o Álvaro. Yo con las novedades. ¿Las damas primero? Venga, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Adelante, Olga. Bueno, pues bienvenidos, muchas gracias. Gracias, Isaac, por el reconocimiento, que no está, porque la verdad es que poder contribuir a que todos disfrutemos de algo tan apasionante como es conocer a las personas que nos proporcionan tanto disfrute a través de sus libros, pues para mí siempre ha sido un honor. Lo es desde el primer día que empecé a colaborar con el Ayuntamiento. Así que gracias, pero yo también estoy muy agradecida. Y a todos vosotros, que me permito tutear, porque si algo tiene la Feria del Libro Aragonés es que ha convertido esas fechas y la lectura en un grupo de amigos cada vez más grande. Por lo tanto, el tuteo yo creo que nos acerca, y nos acerca mucho más en estos momentos. Como decía Isaac, sí que es verdad que este año hay un doble motivo para sentirse orgullosos de estar aquí, porque el año pasado teníamos organizado todo el ciclo y hubo un repunte bastante importante, la salud sigue siendo lo primero, y entonces nos quedamos con los escritores y sin estar vestidos, que diría el refrán si lo adaptamos. Así que este año el ciclo FLA tiene una característica que lo hace un poco anómalo. Tradicionalmente los libros que se presentan tanto en la Feria del Libro Aragonés como en el ciclo desde que lo iniciamos hace ya unos años, eran libros que se habían editado en el último año. Las editoriales aragonesas hacían un gran esfuerzo en tener libros nuevos, por así decirlo, justo en estas fechas, para que los pudiéramos disfrutar aquí y todos los aragoneses, principalmente en ese puente de la Constitución en el que hacemos la FLA. Este año hay algunos de esos libros del ciclo FLA que se editaron el año pasado, naturalmente, pero no hemos querido pasarlos por alto. Bastantes cosas hemos tenido que aplazar. A mí no me gusta la palabra perder, porque lo que se puede recuperar nunca es una pérdida, y lo que suele pasar es que lo coges con más ganas, cuando sabes que algo ha estado a punto ahí de fallecer y que al final has podido recogerlo. Entonces, este año, como él decía, prácticamente todas eran el jueves, excepto una, la del 19 de noviembre, que la haremos el viernes y que es la que corresponde a Magdalena La Sala. Los demás, pues empezando por los que nos acompañan hoy, tendremos a Fernando San Martín, tendremos a Inés Planas y tendremos también a Joaquín Verges. Eso como parte de literatura. Los que conocéis un poco la obra de todos estos autores veréis que son todo novelas, aunque Fernando San Martín también tiene algún poemario. También todos los años intentábamos poner en el ciclo FLA una edición especial de poesía, porque es un género que gusta mucho y que se ha convertido, gracias también a la evolución de las redes sociales,
en un género, por así decirlo, que ha repuntado en otras formas, en otros modelos, pero los poetas ahora venden mucho, por así decirlo, gustan mucho. Nos gusta la lectura breve, nos gusta la lectura de sentimientos y eso la poesía lo recoge. No pudimos, porque ya no nos cabían, entonces entre los actos específicos que se harán para la Feria del Libro Aragonés habrá un acto específico que será poético y el que podréis disfrutar todos. Y espero que nos salga muy chulo porque lo estamos preparando con mucho cariño. Y por otro lado, también hay una pequeña novedad que nos hemos conformado muy bien porque tanto Álvaro como yo sabemos que se deben las circunstancias y ahora veréis por qué sonrío por esta pequeña ironía, y es que este año todas las charlas se van a hacer en Monzón, aunque los colaboradores de la FLA somos de Selva y Conchel, por si no lo sabéis. ¿Por qué no hemos hecho una de las sesiones en Selva y Conchel? Algunas actividades sí que han logrado, como la Semana de Animación a la Lectura, que estamos disfrutando ahora, sí que han logrado hacer una actividad en Conchel y una en Selva. Pero nosotros, como esta planificación es bastante farragosa y es larga en el tiempo, con las diferentes medidas sanitarias a los que nos tenemos que ir ajustando, pues no podíamos garantizar que se pudieran hacer bien. Entonces, como esta sala ya la tenemos adaptada y muy bien cogida para todo esto, pues este año todas serán aquí y en Selva y en Conchel ya me he encargado yo personalmente de explicarles el porqué y algunas pues podrán disfrutarlas aquí. Eso así como novedades que no van a ser novedades permanentes, sino que son producto de este año. ¿Pero la Catedral Santa María? Sí, bueno, pero es que eso va después. Vale. Sí, tú apúntame, pero por si me olvido. Bueno, además de las presentaciones de las novelas, este año también hacemos un maridaje con el cine. ¿Por qué? Porque el cine, como lenguaje audiovisual, está muy interrelacionado ahora con lo que es la literatura, desde que tenemos la suerte de poder acceder en tiempo real, como nos está pasando hoy, a tanta gente, pues el cine es una ventana al mundo con miles de posibilidades, con lo cual nos apetecía mucho y además desde Alcaldía y desde toda la corporación municipal me consta que quieren hacer un apoyo específico al cine, que como tantos sectores culturales ha sufrido y sufre esta pandemia. ¿Por qué? Pues porque la cultura ya ha sido la hermanita pequeña en esto de las consideraciones. Las personas que nos gustan los actos culturales somos muy disciplinados, somos muy obedientes y sabemos esperar. Pero el cine además ha contado con, yo creo que el inconveniente de al ser una actividad que excepto raras veces poderlas hacer en exteriores, es una actividad de interior, pues le está costando bastante el poder remontar. Entonces, desde el Cine Victoria también están haciendo muchos esfuerzos en hacer determinadas actividades para que lo disfrutemos como tiene que ser. Por eso tendremos 2 sesiones, también caen en jueves, el 4 de noviembre y si no me equivoco el 2 de diciembre, en el que vamos a hacer un miniciclo Sender, donde vamos a poder ver 2 películas, Requiem por un campesino español y El Dorado, y además de ver la película contaremos después con un mini coloquio pequeñito para que no se haga tarde porque es jueves y la mayoría de la gente trabajamos el viernes fuera de casa, y entonces ahí podremos también pues hablar con algún experto sobre esas 2 películas, ¿vale? Porque también es aragonés y nos gustaba ponerlo. Y luego hay una tercera novedad que esta sí que esperamos que haya venido para quedarse, y por eso sonríe el alcalde, que es que vamos a hacer las primeras jornadas de novela histórica aquí en Monzón, algo que ya teníamos planificado antes de la pandemia y que también se quedó ahí en el pozo, y que las haremos el fin de semana del 12, 13 y 14 de noviembre. Esas jornadas, pues en principio las vamos a planificar para que las podamos desarrollar en la Catedral Santa María, aunque habrá alguna cosita que tenemos que ajustar, y solo os puedo decir, y de verdad que lo del medio que me callo es también muy goloso,
es que las inaugurará José Luis Corral, al que desde aquí, y cuando lo oiga, ya le doy las gracias porque ha sido el alma pater de este proyecto, y tendremos también una sesión final de clausura con una conferencia que nos dará Luz Gabás, la gran Luz Gabás, a la que nunca acabamos de conocer, porque tiene un montón de vertientes y un montón de cosas que contarnos. Más que nada, a mí lo que me gustaría este año es dar un impulso que ya lo sabemos, que estamos en un tiempo difícil, que a veces las circunstancias personales son complicadas, que desde las instituciones muchas veces tienen que tomar medidas pues, que no son del todo bien aceptadas por desconocimiento, pero que todos los que estamos aquí y los que disfrutan de la cultura pueden estar seguros que el COVID con nosotros no se atreve, porque aunque pueda pulular en algún sitio, somos personas muy responsables y por eso tenemos no solo el derecho, sino el deber de disfrutarla. Y disfrutar un ciclo como el que empezamos hoy y una feria como la que tendremos en el Puente de la Constitución es casi una visita obligada, porque además son gratuitas. Y eso que yo también tengo que dar las gracias al alcalde, que sean gratuitas para todos los montisonenses y para todos los que vienen. No suele pasar y tenemos que aprovecharla. Así que muchas gracias por estar aquí y le paso la palabra al que hace que todo esto, junto con los técnicos que tenemos aquí y el periodismo que nos acompaña, pueda ser escuchado por las personas que no han podido venir hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo poco más que añadir, ¿no? Porque ya tras las palabras del alcalde, a quien pues como una vez más agradecemos también la confianza depositada en este equipo de una de Conchel y uno de Selva, pero que hacemos con mucho amor, la verdad, y le ponemos mucho empeño. Como bien decía Olga, este año también añadimos alguna novedad aparte de las ubicaciones del ciclo, aparte de ese primer ciclo de novela histórica, pues también nos lanzamos a las redes. Bueno, a las redes todo el mundo dirá, vale, ya había Facebook, ya esto ya está rodado, ¿no? Bueno, pero estamos poniendo en marcha estos días una nueva página web de la Feria del Libro, mucho más fresca, mucho más intuitiva, donde todas las personas que luego quieran venir esos días a disfrutar con nosotros, con todos los montisonenses y con toda la gente que nos acompañe de la feria, pueda encontrar mucho más fácil toda la información, las presentaciones, todas las novedades que vayamos a hacer. Y donde también todas aquellas personas que nos demandaban, que nos decían, oye, que yo no puedo llegar al ciclo porque pues, me pilla trabajando, me pilla saliendo, no puedo llegar, ¿cómo podemos hacer pues, para seguir también incluso las ponencias, las presentaciones de libros que todos sabéis que se hacen durante la feria? Bueno, pues estamos poniendo en marcha en este momento un canal de streaming en el cual pues, todas las personas que nos estén siguiendo, a cuales saludamos, como bien comentaba antes el alcalde, nos van a poder seguir, ¿vale? En directo, en todas las ponencias, por lo tanto también yo os invito a todos a que vengáis a todas, evidentemente, donde más se disfruta y donde se va a poder también hacer preguntas es aquí en la sala, pero si alguien no puede venir, pues bueno, yo simplemente digo que lo anunciéis también, que se pueden seguir en streaming y que, bueno, pues si no le da tiempo de llegar, pues va a poder disfrutarlas también. Sin más, creo que ya es momento de comenzar con la primera de las ponencias. José Antonio Abel, Celedonio, también mis palabras de agradecimiento hacia los dos. Ya es una larga carrera también la que vengo haciendo con ellos, aunque ellos corrían mucho más, ¿verdad? Todo hay que decirlo. Nos llevan años de ventaja corriendo. Pero bueno, es un placer desde la organización de la Feria del Libro poder comenzar este año con Cucaracha, el bandolero. Muchas gracias. La verdad es que esperar a que suban las estrellas invitadas
Ya no tenemos el factor sorpresa, porque el dúo Celedonio y José Antonio, que a veces cuando estoy con ellos digo, bueno, no somos un trío, pero ya casi sí que es verdad que son las personas a las que más veces he tenido el placer de presentar. Y es más, nunca dejaré, como no dejo de emocionarme al hacerlo, porque para mí, ya lo sabéis los que habéis venido a otras presentaciones, presentar a José Antonio, primero me va a disculpar Celedonio, presentar a José Antonio es como presentar a la persona en la que más he depositado no solo mi confianza profesional, sino en la que también he sentido el mayor arrope desde el primer día. José Antonio ha sido mi padre en la carrera profesional que tengo, además de ser el marido de María Jesús o el compañero profesional de libros de Celedonio. Así que estar con José Antonio siempre es un lujo. Y lo digo yo, pero veo muchos ojos en los que también sienten lo mismo que yo. Es un orgullo, José Antonio, haberte tenido y tenerte en mi vida, y espero presentarte muchísimas veces. Para eso no solo tienes que seguir escribiendo, a mí me da igual que no escribas mucho, ya repetiremos. Bueno, bromas aparte, José Antonio y Celedonio han sido dos personas que han encarnado el espíritu de colaboración altruista más absoluto que conozco. Ellos han construido siempre sus libros para disfrute de los demás, sin tener en cuenta ni la repercusión económica que podían tener en ellos, porque nunca ha sido una prioridad, sin tener en cuenta las horas y horas que deben tener puestas no solo en sus coches, sino también en sus piernas, porque los dos han sido deportistas, y también con ese cariño y amor que se demuestra en todos los libros, y se demuestra precisamente porque no se nota que lo hacéis a 4 manos, a 4 ojos y a 4 pies. No se capta, y eso es porque lo hacéis siempre de forma colaborativa. La forma de trabajo interna yo ya no me la sé en todos, pero sí que es verdad que podéis tener el orgullo de saber que los que leemos vuestros libros no reconocemos diferenciados, pero sí que os reconocemos en conjunto. Como siempre que nos presentamos, y ellos también lo dicen, que llevan más años juntos que con sus esposas, yo hoy me voy a quedar con la foto que tenemos en la imagen, porque le comentaba a Celedonio que casi me recuerda al dúo dinámico, que también ha sido una pareja, de hecho, muy famosa. Cualquier dúo, cualquier pareja profesional siempre nos trae una cierta complicidad, y es la que me gustaría destacar hoy, porque si me pusiera a contar todos los libros que han hecho, todo lo que han hecho profesionalmente y todos los premios que han ganado, pues la charla la daría yo, y a mí lo que me gusta es escucharos. Así que muchas gracias por estar aquí. No os perdáis detalle, y sobre todo fijaos en una cosa: la memoria prodigiosa, la rapidez verbal y la elocuencia que tienen estas dos personas, que están escritas con mayúscula en la literatura aragonesa y en la vida de todos los que compartimos comarca, profesión, amistad. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Antes de ponernos de pie, porque la charla vamos a impartir de pie, pues corresponde ese capítulo de agradecimientos. Primero al señor alcalde Isaac Clavé, creo que tenía que marcharse a las 8, por sus palabras, por haber estado aquí. Nos ha llamado esta mañana Miguel Hernández, el concejal, como que estaba de viaje y no podía estar por temas profesionales con nosotros, con lo cual el agradecimiento. Y luego también pues a Olga por sus palabras, y lo cierto es que compartimos, también por ahí Gabriel Albás, compartimos unos años excelentes en el Centro de Profesores y Recursos, donde hicimos, yo creo, un trabajo lo más honesto posible. De luego dedicamos allí muchas horas,
y de ahí queda todo ese afecto y, en fin, yo también ver que Olga, pues todo el trabajo que realiza, no solamente en el instituto, sino también con los grupos de lectura, como codirectora de la Feria del Libro y, bueno, también en tantos aspectos, los programas de Radio 5-100, bueno, la verdad que es, y sus libros también, que ha publicado, con lo cual te las gracias también por tus palabras. Álvaro también, y es cierto, coincide que son uno de Selva y otro de Conchel, ¿verdad? Y eso que ahora los de Selva y Conchel se llevan bien, eso ya. Bueno, pero es cierto también que Álvaro pues, también ha realizado esa labor cultural, no solamente también en la comarca, como en su pueblo, en fin, y ahora además pues tenerlo como codirector de la Feria del Libro también es un lujo. Y con Celedonio, que tengo aquí al lado, pues es cierto, tengo también a mi esposa que me acompaña, que además tengo que decir que este verano he hecho el Camino de Santiago. Yo lo hice desde Jaca hasta Santiago, para mí ya fue importante hacerlo, sé que no lo hago, pero ella salió de Roncesvalles y ha llegado hasta Finisterre y Muxía, 34 días caminando, que para una mujer ahí me parece todo un reto, todo un reto. Bien, pues digo que con mi esposa llevamos 35 años de casados, con Celedonio llevamos 36 desde que empezamos a publicar, es decir, que ya son muchos años. Y con Editorial Pirineo, que tengo por allá detrás a José Luis y a Maiten, que también quiero nombrar, porque la Editorial Pirineo cumple 30 años y tiene publicados más de 250 libros, lo cual creo que también es un ejemplo como una editorial que nunca ha querido saber mucho de instituciones, que ha ido por libre, pero que ahí está con todas las publicaciones y cada año está sacando adelante todo sobre temas del Pirineo, sobre temas de Aragón, y que lo cierto es que yo creo que cuando pasen muchos años, ya no estemos aquí ninguno de nosotros, pues imagino que todos esos libros pues ahí quedarán para futuras generaciones. Esperamos por lo menos que hayamos conseguido pues, hacer algo un poquito más por este patrimonio inmaterial de Aragón. Daros también las gracias a todos los que estáis en la sala y como es el primer día, pues bueno, quizá no vamos a extender un poquito más, pero aquí tenemos muchos amigos y compañeros de la época del CPR, de Olga en el Instituto Alcolea, del atletismo, y quiero citar especialmente aquí a Luis Jaye. Hay muchos atletas que se han disculpado que no vendrían porque a estas horas están entrenando, pero especialmente a dos amigos a quienes agradezco, no habéis estado nunca creo en una charla nuestra, ponemos aquí en Monzón. Uno es Domingo Catalán, luego sacaremos una foto de él. Este hombre ha sido campeón del mundo de 100 kilómetros, es decir, lo ha sido varias veces, ahora ya está jubilado, toda una autoridad en Cataluña, es una persona querida, pero es de un pueblo aragonés, es de Novales, y en su pueblo, está también ahí con su esposa, que también queremos saludar, en su pueblo la plaza mayor está dedicada a él, Domingo Martín Catalán, poco puedes decir que tiene una plaza dedicada a ellos. Bueno, pues en aquella época José María García lo entrevistaba, fue portada en Marca, en As, en muchos periódicos. Bueno, pues amigo nuestro, y habéis querido estar ahí con nosotros. Y también Amado Hernández. Amado Hernández, él nació en La Yunta, un pueblo de Guadalajara, donde este año se le rindió un homenaje en el que nos invitó a que asistiéramos, hicimos un poco de presentadores del acto, que fue impresionante, todo el pueblo volcado. Él ha sido campeón de Cataluña muchos años, de maratón, de 10.000, además ha participado en cantidad de maratones por muchos lugares del mundo, ahora también bombero de la Generalitat jubilado, pero también le tenemos por agradecido que estén aquí los dos. Y a otros muchos amigos y compañeros que estáis aquí, pues agradeceros vuestra presencia. Bueno, hemos sacado esta diapositiva, ahí tenéis homenaje que se hizo en la Junta. Bueno, aquí estamos algunos de sus amigos, pero participaron 400 personas y como veis él se caracterizó ahí con ese gorro, con el traje, pero bueno, fue un homenaje impresionante, todo un pueblo volcado en él y que recordamos muy a gusto. Y bueno, aquí nos tenéis también con Amado Hernández, está también ahí Celedonio, bueno, en fin, éramos mucho más jóvenes, y como visto es el Campeonato de Aragón de Cross en Binefar, año 89, han pasado 32 años. Sí, bueno, entonces era Centro Atlético Monzón, ahora aunque llevo lo de INACO, pero... Y bueno, aquí otra foto, incluso Amado, que corrió un año con nosotros, ahí como él ha sido siempre una persona muy animosa, pues luego se disfrazó porque era carnaval y dijo, no hombre, yo tengo que animar aquí. No le ha faltado nunca el sentido del humor, ahí lo tenéis. Y bueno, y Domingo Catalán, campeón del mundo 100 kilómetros, ahí es nada, Cuando pensáis el maratón si es duro, pues bueno, él fue campeón del mundo y récord del mundo además de 100 kilómetros, es decir, que pensad el valor que tiene para una persona poder correr en 7 horas y pico, creo que era. O sea, que pensad un poco, si hacéis cálculos, ahí lo tenéis, En su época, una persona además que en Cataluña hasta hay un club que lleva su nombre, en fin, muy querida. Y bueno, hemos puesto a Eliseo Martino y no podía estar también, pero bueno, también el de trío de ases, ¿no? Muy bien, y dicho esto, pues empezamos ya con Cucaracha.
Está dedicado el libro a las gentes de Monegros y pueblos próximos, pues lucha continua para conseguir una vida mejor. Lo cierto es que nuestros libros, pues casi siempre hablan, cuando son novelas, de distintos lugares del territorio. Monzón ya ha salido en El último templario, en Regreso al alba, en Heridas de guerra, luego ha salido La dama de Guara, que era en Somontano sobre todo, es decir, que bueno, que luego Gadea la peregrina, ya es todo el camino Santiago, pero de alguna manera esto correspondía más a Monegros. Pero también dicen, bueno, ¿y el Cinca tiene que ver algo con Cucaracha? Sí, mucho. Es decir, por ejemplo, él, Cucaracha, con su esposa Jovita, querían dejar la vida ya de bandolero. Y uno de los lugares donde pretendían vivir era aquí en Monzón. Lo cierto es cuando Jovita es llevada a Belver, es decir, porque ya está en el pueblo de Alcubierre, cada vez más controlada por la Guardia Civil, él casi no puede ir a verla, y decide, un año antes de su muerte, llevarla a Belver. Y ahí es la Guardia Civil de Monzón la que bajará a detenerlos. Digamos, detiene a 3 bandoleros y a Jovita, pero Cucaracha logra escapar. Y también hay un zagal de Monzón, mirad qué sistema de espionaje había en la época, que va a decirles, ojo, que la Guardia Civil de Monzón va a venir a por vosotros. Entonces no había los medios que hay. Para que Cucaracha pensó, bueno, llegarán al amanecer. Lo cierto es que no llegaron al amanecer, llegaron antes del amanecer. Como veis, Monzón está también presente, y bueno, y lo está Alcolea, ahí hay uno de los bandoleros que se llama La Víbora, este era de los más duros de la banda. En la banda también está Melchor Colomer, que era de Oso, está también el molinero de Belver. Es decir, que bueno, que en esta zona, cuando tenía mucha presión de la Guardia Civil, cruzaba el Cinca y se venía sobre todo a la zona de los pueblos, sobre todo, como he dicho, Albalate, Belver, Oso y Almudáfar, en esa zona. Bien, gente de los Monegros, porque todos los sitios la vida ha sido dura antaño, pero claro, Monzón también tenemos un río y tenemos acequias incluso de la época de los templarios, pero en Monegros había pueblos que no se regaba absolutamente nada. Y el año que no llovía, eso era hambre, sequía y hambre. Y yo recuerdo a un señor de un pueblo que le preguntábamos, ¿y aquí antes de qué vivían? Y la respuesta fue demoledora. Aquí vivíamos de no gastar, es decir, de ahorrar al máximo. Es decir, es que así era. Entonces, años y años pasándolo muy mal. Con lo cual, ante esta situación, ¿qué ocurría? Pues que la gente muchas veces o bien pasaban hambre o bien se echaban al monte con Cucaracha o se iban a trabajar incluso a Francia. Luego explicaremos por qué ocurría todo esto. ¿Por qué se hizo esta novela? Hombre, nosotros pensábamos con Celedonio, estuvimos en un viaje a Andalucía que luego contaremos, y que había muchas novelas de otros bandoleros españoles. Y entonces decíamos, si Cucaracha tiene muchas más aventuras que cualquiera de estos, del Tempranillo, de los 7 niñas de Écija, del Pernales. ¿Y cómo es que nadie ha escrito una novela de Cucaracha? Bueno, entonces es cuando decidimos hacer esa novela y la pandemia fue el momento. Mirad, quizá en Aragón a veces no hemos sabido aprovechar nuestros recursos. 47.000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Más grandes que en extensión que Cataluña, que Bélgica o que Holanda. Tenemos muy poquita gente, 1.320.000, y más de la mitad en Zaragoza. Y eso que esta zona aún es buena, toda la zona del Cinca Medio, Barbastro, Cinca Medio, Litera, zona de Fraga, pero hay zonas, como lo sabéis, muy despobladas. Pero tenemos un inmenso patrimonio que por cierto tampoco hemos sabido aprovechar muchas veces. Vas a otras comunidades y con mucho menos, oye, le dan cara al turismo una mayor potenciación. Por ejemplo, el tema del bandolerismo. Mira, yo en Monegros decíamos, bueno, este verano decíamos, oye, no hay ningún centro de interpretación, rutas de Cucaracha. Algunas cosas hay, luego Celedonio nos dirá, pero faltan desde luego muchas cosas. Entonces, mirar en Andalucía, Ronda, Museo del Bandolero, películas de bandoleros, Ronda romántica dedicada a los bandoleros. Incluso hay una empresa que tú pagas 300 y pico euros, te secuestran un fin de semana y te llevan ahí por las cuevas con los bandidos, te dan bien de comer, y por la noche un poquito flamenco, y esa empresa que le ha ido muy bien, los turistas encantados. Es decir, bueno, pues hay que potenciar también de alguna forma todo esto. Rutas, por ejemplo, como la del Pernales. Nuestro primer libro es el 2000, Historias de bandoleros. Como había muchos, en el 2002 editamos un segundo libro, Otros bandoleros Aragón. Entonces hay una editorial de Madrid que nos propone que por qué no hacemos un libro, pero que salgan bandoleros de toda España. Entonces, bueno, pues lo veíamos complicado, sí que teníamos mucha información, pero había comunidades como en el caso de La Rioja, de Baleares, de Canarias, que nos faltaba esa información. Pero bueno, un poco en tono jocoso dijimos, ¿queréis que lo hagamos de los bandidos de ahora? Que ahora sí que te ponemos de todas las comunidades. Dice, no, tiene que ser bandolerismo romántico, final del siglo XIX. Bueno, finalmente el libro salió y ¿dónde se presentó? Pues en Ronda. Y en esa presentación pues vino el alcalde de Ronda, vino el director del museo y vino el coronel de la Guardia Civil. Un hombre muy simpático y decía que si había bandoleros también estábamos la Guardia Civil. Y tenía razón.
Además muy simpático, digo, cuando acabó la charla nos enseñó el móvil, dice, cuando llega Ronda Romántica, ahora que veo ahí a Baena, por ejemplo, cuando él hace de templario, pues este hombre lo que hacía era, cuando llegaba Ronda Romántica, se disfrazaba de bandolero, y nos enseñó la foto. Digo, hombre, un coronel disfrazado de bandolero era un punto, ¿eh? Bien, por la tarde fuimos a un pueblo que se llama Grazalema, y igual que aquí ocurre, ¿no?, cuando llega el homenaje a Guillem de Montredón, pues bueno, allí Grazalema es un pueblo más pequeño que Monzón, ¿no? 5.000 habitantes, imaginaos, pero bueno, todo el pueblo se vuelca, y lo cierto es que sale en todos los canales de comunicación, incluso lo he visto en los informativos, y tiene una proyección impresionante, y lo cierto es que todo el pueblo se transforma, en esta recreación dedicada al tempranillo. Bueno, pues allí fuimos a presentar también el libro, después de Ronda, ya veis que también algunos recreacionistas nos acompañan, hasta nos secuestran y todo, como veis ahí, y esta señora con 87 años nos recibió las coplas del tempranillo. Bueno, fue muy agradable, luego a la semana siguiente estamos en la Feria del Libro de Madrid, nos acompañó Manuel Campo Vidal en la presentación. Y lo cierto es que a partir de ahí es cuando dijimos, bueno, pues si resulta que en Andalucía hemos visto que el Tempranillo tiene novelas, que el Pernales tiene novelas, que los 7 niños de Écija tienen novelas, que Pepa Loba en Galicia tiene novelas, que el Barbudo Crevillente tiene novelas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que Cucaracha nadie ha hecho una novela? Cuando los titiriteros ya llevaron, por ejemplo, en títeres todo lo que es Cucaracha. Ahora el Teatro de Robres, por cierto, nos dijo enseguida, oye, ¿podemos emplear la novela para una obra de teatro? Y la verdad que ya se está llevando, ya las estrenaron en el mes de junio, y han hecho ya muchas actuaciones, que decía, más impresionante, sobre todo, bueno, el que hace de Cucaracha Roberto Nistales, que hace un papelón también, es una obra, bueno, que está recorriendo, yo creo que también vendrá a Monzón, se titula también Cucaracha al bandolero, pero Sangre, Amor y Muerte en los Monegros. Bien, incluso hemos encontrado un pueblo de Aragón que tiene una calle dedicada a un bandolero, ahora que a veces se habla el tema de las calles, se cambian nombres, tal, bueno, que es en Gallur, y en Gallur nos llamaron para dar una charla sobre este hombre, y dice, hombre, es que decís que es bandido, y aquí tiene una calle dedicada. Bueno, era un hombre que lo querían mucho en el pueblo, oye, colaboraba en todo el pueblo, en todo, hasta las cofradías, era un hombre, sin embargo, este hombre llevaba una doble vida. Ahora, nunca robaba en el pueblo, siempre iba a robar a otros pueblos. Es decir, el pueblo era como un santo y realmente su vida no, y lo cierto que ahí se ha quedado una calle dedicada a Perico Estela. Mirad, hemos cogido 7 o 8 bandidos de toda España, los más conocidos que hay, porque decimos, bueno, Cucaracha resulta que se conoce en todo Aragón, pero fuera de Aragón no es conocido. Entonces a nosotros también nos gustaba que, bueno, y diréis, bueno, ¿y por qué queréis que un delincuente tenga esa fama? Vamos a poner el contexto. El contexto del bandolerismo en el final del siglo XIX obedece a una serie de razones. Y es cierto que dice que eran bandidos que robaban a los ricos para dar a los pobres. Realmente no siempre fue así, pero es verdad que las clases humildes les sentían admiración por ciertos rasgos que en algún momento tuvieron. ¿Cometieron excesos? Es cierto también que los cometieron, pero sí que obedece a esa época del bandolerismo romántico, donde sobre todo pues, está el tema de los terratenientes, del caciquismo. Entonces, pues, de alguna manera es una rebelión contra pues, ese mal reparto de la propiedad. Cuando hablamos de Joaquín Costa, oligarquía y caciquismo, realmente está denunciando el mismo problema. Es decir, ¿qué está pasando? Pues que en los pueblos hay unas familias que dominan todo, no solamente que tienen tierras, sino que además dominan la política, controlan todo. Es decir, bueno, pues un poco terminar con ese tipo de sistema, ¿no? Bien, pues por ejemplo Luis Candelas, bandido urbano, nunca cometió ningún crimen y sin embargo fue al final ajusticiado en la Plaza Mayor. Diego Corrientes, este es el pionero de los bandoleros, ladrón de Andalucía, que a los ricos robaba y a los pobres socorría. O los 7 niños de Écija. Ya, luego en la segunda parte, yo hago el contexto y Celedonio es contar la vida de Cucaracha. Pero mirar, en la banda de Cucaracha llegó a haber hasta 50 bandoleros, en distintos momentos y desde distintos pueblos. Imaginaros controlar todo eso. Él tenía en cada pueblo personas a las que pagaba, que le informaban de cualquier compra, venta de ganado, es decir, controlaba todo. Sabía además a quién debía secuestrar, porque también vivían de secuestro. Secuestraban a los terratenientes, como le pasaría a Ruata 2 veces, o como le pasaría a Buil en Castejón. A quien nunca secuestraba es a las mujeres, porque Cucaracha siempre decía, aunque tuvo varias amantes, luego hablaremos de eso, pero siempre decía que a las mujeres había que tratarlas muy bien. Y hay un robo en Senés donde la mujer, por proteger el baúl donde estaba el dinero, se expuso encima, entonces un bandido de malas maneras le empezó a arrancar la ropa, entonces Cucaracha se enfrentó con él y dijo a las mujeres ni tocarlas. Pero sí que hay 2 bandidos que secuestran a una mujer de uno de los ricos de Pallaruelo. Y entonces, claro, cuando se entera Cucaracha, pues les llama la atención diciendo a qué fin secuestráis una mujer. Dice, bueno, ¿y qué os ha dicho el marido? Y ahí viene la respuesta curiosa. Dice, pues el marido nos ha dicho que nos la quedemos. O sea, que no nos va a dar nada. Entonces Cucaracha dice, pues la devolvéis al marido y así ahora el marido se va a oír lo que le diga a la mujer. Bueno, es el único caso que se conoce. Bueno, pues los 7 niños de Écija, que aunque ahorcaran a alguno, siempre había 7 niños.
El tempranillo, este es el pionero y el más conocido. Prosper Mérimée, un escritor francés, llega aquí a España y le hablan del tempranillo. Se han hecho películas sobre el tempranillo, es desconocido por todo el mundo, es el bandido universal. Tempranillo, porque se echó muy pronto al nombre, ¿no? Al monte. Temprano empieza hasta Gal, le dijo una señora. De ahí se le quedó el nombre y bueno, pues su historia es fascinante, ¿eh? Bueno, el vivillo, después de delinquir, veis que los bandidos, mayor parte de ellos mueren jóvenes, no. Después de estar en la cárcel, dejó ya la vida delictiva, se fue al pueblo, escribió un libro. Si hubiera habido televisiones hubiera estado en todas. Como no había, sí que lo entrevistaron muchos periodistas. Y bueno, murió tranquilamente en su pueblo. Este es el vivillo. El Pernales, este era el más duro. De ahí viene el nombre, Pedernales, el más sádico. A pesar de todo, aún se dice, mataron al Pernales, ladrón de Andalucía, que a los ricos robaba y a los pobres socorría. Lo cierto es que cuando ya con su mujer tienen previsto escapar a Argentina, iban a embarcar desde Valencia. Pero entonces con el niño del Aral cruzan Albacete, enfrentamiento con la Guardia Civil y tenemos ya foto de ellos porque esto es 1907, mueren los dos. En el cementerio donde fueron enterrados dice que nunca les faltan flores frescas. Ese es el mito del bandolero, ¿no? Y este es el famoso Curro Jiménez. La serie de televisión que los que tenemos ya una edad, ¿verdad? Recordamos incluso en blanco y negro, luego se volvió a hacer en color y ahí tenemos dos actores ya fallecidos. Con el Algarrobo, precisamente, Álvaro de Luna, hicimos un programa que se llama Memoria del Fin en Radio Nacional a las 2 de la mañana, supongo que no lo oye casi nadie a esas horas, y él estaba en Madrid, nosotros en Radio Nacional en Lérida, y lo cierto es que un mes después falleció. Y estuvimos hablando durante una hora de bandoleros. Bueno, pues dos grandes actores. Y bueno, precisamente Andrés López, que es el personaje real, tiene una concesión de barca sobre el río Guadalquivir y esa concesión se la quitan de una forma injusta en el ayuntamiento. A partir de ahí, ¿qué va a ocurrir? Pues cuando se empieza su carrera, digamos, delictiva. Y Pepa Aloba, había mujeres bandoleras, pocas, pero alguna había. El nombre, Aloba, ¿por qué? Porque siendo pequeña, con un perro que se llama Lua, tenían el rebaño y se presentó el lobo. Esto el lobo suena, porque ahora se habrá por ahí un famoso lobo que hay por aquí, ¿no? Bueno, pues, famoso digo, por lo menos sale mucho en los medios por los desastres que hace. Justamente con el perro se enfrentó al lobo y el lobo escapó. Esto se considera una heroicidad y siempre se llamó Pepa Aloba. Murió su padre, su madre se volvió a casar, pero su padrastro la trataba muy mal. A partir de ahí, ¿qué pasó? Pues que cuando muere también su madre, el padrastro le da una mala vida y entonces cuando ella llega a mayor de edad se venga de él. Y luego ya se echa al monte. Ahora es así, cuando a uno de sus bandidos robaba a alguna persona humilde, les hacía devolver el dinero. También tenemos el barbudo crevillente y una de mi pueblo. Yo, como sabéis, nací en Tamarite y es Margarita Cisneros, natural de Tamarite. ¿Y dónde dimos con ella? Pues en un libro de Camilo José Cela, Viaje a la Alcarria, cuando dice justamente Camilo José Cela que en uno de los pueblos en Brihuega hay un ciego que está recitando el romance de Margarita Cisneros, natural de Tamarite. Lo cierto es que no hemos podido dar, porque se quemó la guerra civil la mayor parte del archivo de Tamarite, no hemos podido dar con ella, pero el romance de ciego sí que cuenta un poco su historia. Dice, a mi marido he matado y por atrevida mano merezco garrote vil. Bueno, lo cierto es que dirige pues de matar al marido una banda, aunque su final también, al final pues muere ahorcada. Bien, ¿de qué habla la novela nuestra? Pues es la vida de Mariano Gavín, pero novelada. Aventuras, robos, secuestros. Su esposa Jovita, los dos nacen en 1838 en el pueblo de Alcubierre. Desde niños ya empiezan a tontear, luego empiezan a festejar, como se dice en nuestra tierra, y se casan. Claro, cuando Cucaracha no para, y luego os contará porque se llamaba Cucaracha, lo contará Celedonio, pero no para ningún trabajo. Ha trabajado para Ruata, ha estado en Francia, es decir, y ahí vendrá cuando en un robo de un cordero una noche, pues cometen el primer delito cuando no se esperan que dentro esté el amo. Entonces le disparan la pierna, pero al cabo de un tiempo por gangrena, pues este hombre muere. Ese es el primer delito que cometen con ardid y a partir de ahí es cuando se echan al monte. Jovita se queda sola, además no tuvieron hijos, se queda sola en el pueblo, siempre le dice a su marido que quiere ir con él. Mientras tanto, aunque fue fiel a su esposo, Jovita, durante toda su vida, lo cierto es que cuando muere Cucaracha en el año 1875, el 28 de febrero, Jovita en aquel momento está en la cárcel, porque ha sido apresada en Belver un año antes, como os he contado. ¿Qué sabemos de Jovita? Lo único que sabemos es que luego, cuando sale de la cárcel, tiene muchos pretendientes, porque pensaban que siendo la mujer de Cucaracha tendría mucho dinero, realmente estaba arruinada. Pero sí que es cierto que se volvió a casar, y ahí perdemos su pista.
De Mariano Gavín, sí que fue fiel a su esposa, pero también es cierto que tuvo muchas amantes, que él lo justificaba porque tenía que estar mucho tiempo fuera de su casa. Entonces sí que hemos conocido por lo menos 3 de estas amantes, ¿eh? Una es la Gregoria, una chica joven de La Naja, donde pasaba algunas noches. Otra la Rosa, que era de Sena, y curiosamente pues había alguien del pueblo cuando por la noche veía que Cucaracha entraba en esa casa, entonces se ponía debajo de la ventana a ver qué podía escuchar o ver. Entonces Cucaracha se dio cuenta que allí había alguien. ¿Qué hizo? Salió sigilosamente por el corral, se fue por detrás de él y cuando le puso la navaja en el cuello le dice, como te vea otra vez por aquí, no lo cuentas. Y cuentan que entonces Cucaracha percibió un fuerte olor. Ya os podéis imaginar qué le pasó al otro, del miedo que llegó a pasar. Bien, y otra también ahí en Leciñena, que son las 3 que conocemos, y bueno, a lo mejor en algún pueblo hubo alguna otra. Seguidores, encubridores, perseguidores, también el periodo histórico en que se desarrolla toda la historia de Cucaracha, sobre todo los hechos más de robos, secuestros, son entre 1870 y 75. Y entonces en España, en la historia de España, tenemos una situación muy convulsa. Vamos a ver un poquito qué pasa. Mira, la reina Isabel II está veraneando en San Sebastián, Revolución Gloriosa, y ya tiene que marchar a Francia y ya no volverá. Entonces empieza lo que va a ser ya los prolegómenos, la Tercera Guerra Carlista, que se iniciará en 1872. Ya incluso tenemos levantamientos, por ejemplo, del notario de Leciñena. En el año 70 se dice, bueno, pues queremos un rey, monarquía, pero no borbónica. Y entonces un nuevo rey que va a ser de otra casa, que es Amadeo de Saboya. Pero su principal valedor, el presidente de gobierno, que es el general Prim, muere en un asesinato todavía no esclarecido en Madrid, 2 días antes de que llegue el rey Amadeo. El rey Amadeo fue un buen rey, juró la Constitución, pero tiene muchos problemas. Tema carlista, también con la Iglesia tiene problemas con muchos sectores políticos y al final decide abdicar. Cuando abdica nos vamos a encontrar con que se proclama la Primera República, un 11 de febrero, duraría 11 meses, fue una república efímera que va a chocar con un tema que es el cantonalismo. Tuvo 4 presidentes, pero empieza a haber ayuntamientos que se independizan, el cantón de Cartagena, el cantón de Seo de Urgel. En Cartagena, por ejemplo, sacan de la cárcel a todos los presos y ahí está el Cerrudo, que es seguidor de Cucaracha, y entonces el Cerrudo lo que hace es, bueno, pues sale de la cárcel y vuelve otra vez a la banda de Cucaracha. Bien, ¿cómo acaba aquello? Pues un golpe de Estado del general Pavía que se entra a caballo a las Cortes, las disuelve, una dictadura que afortunadamente será efímera, y de nuevo restauración borbónica, y cuando muere Cucaracha, el rey Alfonso XII llevaba 2 meses reinando. Le encuentran a Cucaracha en su bolsillo una nota dirigida al rey en la que le pide, pues de alguna manera, que le indulte. Esto se hacía, otros bandoleros andaluces, pues o Fernando VII o Isabel II también les habían indultado. Bueno, el tema carlista, en los pueblos sobre todo, ¿qué pasa? Que entran ahí los carlistas y hay uno que se llama el Sastre, que es uno de los bandoleros que confecciona uniformes de carlistas. Los bandoleros entonces llegan al Balatillo, a Castejón y a otros pueblos disfrazados de carlistas. Entonces, ¿qué pasa? Les dan dinero, van al alcalde, quieren dinero, víveres, caballos, o sea que la gente al final no sabe si han entrado al pueblo carlistas o quién ha entrado. Y bueno, ¿y cómo puede sobrevivir 6 años Cucaracha sin que, con todo el control que había ya de la Guardia Civil y perseguidores que tenía, y él siempre finalmente puede seguir huyendo? Pues sobre todo por los numerosos escondites que tenía, uno en la Sierra de Alcubierra, estamos en la Sierra de San Caprasio. Y vemos aquí unas cuevas, que ahora están los hermanos de Foucault, donde dice que eran escondites de Cucaracha. Pero había otros, hay más cuevas de Cucaracha en distinto, en Montejubierra, y también muchas casas de pueblos que lo acogían. Estamos viendo aquí otros escondites, incluso un oso de Cinca, como vemos ahí. ¿Qué otros protagonistas aparecen en la novela? Hemos hablado ya de Jovita, de las amantes, todos sus seguidores, desde el Cerrudo de la Lueza, luego os contaré la historia de Celedonio, desde el Herrero de Oso, el Molinero de Belver, la Víbora de Alcolea, y también la Guardia Civil. La Guardia Civil también tiene su protagonismo, es del cabo Ferrer, está en el puesto de Alcubierre y en el enfrentamiento con Cucaracha morirá. El cabo Buisán, este es el que detendrá al tuerto de Cap de Saso y unos cuantos de la banda. El que más éxito tendrá es el alférez Bergua. Tanto éxito tendrá en la detención, entre ellos detiene al Villanueva, que es el segundo de a bordo. Tanto éxito tendrá que lo ascenderán a teniente y entonces marchará a Teruel. Su destino será Teruel. Entonces sí que el teniente Lafuente. El teniente Lafuente llega con una misión clara. Misión del gobierno, viene desde arriba, Cucaracha o vivo o muerto. No, esto no puede seguir así. A los 10 días de que está el teniente Lafuente aquí, muere Cucaracha. Y os contará Celedonio ese final. Y los propietarios, lógicamente, como he explicado al principio, pues el de Parto la Tierra
había personas que tenían la mayor parte de las tierras y la gente humilde por lo que hacía era trabajar para los terratenientes, ¿no? Y ahí tenemos por los grandes propietarios, Ruata y Calbón Alcubierre, Buil, Bastaras, Juan Mariano. En un pueblo este verano un señor que era de Barcelona nos preguntaba al final de la charla, ¿pero esto era leyenda todo? Digo, no era leyenda. Digo, mire, nosotros cuando lo hemos conocido descendientes de Cucaracha. De él no sabemos si tuvo hijos, pero sí de su hermano, que por eso se llamaba como él, su hermanastro, Mariano Gavín, segundo apellido es lo que variaba. Hemos conocido descendientes del Cerrudo. En Colomer, Melchor Colomer, el último rodeoso que murió hace poco, aún se llama Melchor Colomer. Es decir, y hemos conocido los descendientes de todos los propietarios también. Es decir, han pasado 5 generaciones, pero estamos hablando de una historia pues muy real. Incluso algunos de ellos nunca los secuestró. Por ejemplo, en La Naja, Bastaras y Juan Mariano. Hay una copla que dice: en el cielo manda Dios y en la tierra los gusanos, y en el pueblo de La Naja, Bastaras y Juan Mariano. ¿Y de dónde viene esto de Bastaras y Juan Mariano? Pues esta copla, porque eran las 2 familias que tenían prácticamente 4/5 partes de la tierra eran de ellos. Por ejemplo, el monasterio de la Cartuja era de los Bastaras, lo compró la Diputación. Bien, parece que a ellos nunca les tocó la Naja, a los 2 de La Naja, Cucaracha nunca los secuestró. ¿Y sabéis por qué? Porque dicen que les pagaban, es decir, que esta familia pagaba algo a Cucaracha. Cucaracha decía que si les pagaba algo, él los protegería. O sea que era un poco la actuación. Bien, ahí tenemos algunas de estas casas, por cierto, muchas ya no vive nadie, en la de Buil sí, pero cuando se entra dentro, algunas hemos estado. Pues lo cierto que eran auténticos palacios con sus graneros, sus bodegas. Esta casa, esta es la que Cucaracha salió mal herido, porque ahí cuando quiso entrar, desde arriba le tiraron un saco de harina y casi le cuesta la vida. Bueno, pues en Torralba. ¿Por qué se produce este fenómeno? Pues mirad, uno, el mal reparto de la propiedad, lo hemos dicho. Incluso, ya lo hemos dicho también al principio, que aparece el hambre. Incluso hay cantidad de coplas, diremos alguna, Los Monegros, donde hace referencia sobre todo a épocas del hambre. Dice: en Tardienta salió el hambre, por Torralba pasó, en Senés entró en misa y en Almuniente se paró, en Barbués hizo escritura y en Torres la hipotecó. Otra que dice: en La Naja comen paja con la punta de la navaja. En Alcubierre, salvau, en la Albueza farinetas, y en Sariñena pescau, y en Castejón los bocaus apuñaus. Como diciendo, bueno, realmente es que no abundaba la comida. Dice, bueno, Sariñena pescau, aunque también decían Sariñena, el que no trae no cena. Es decir, que todo esto viene, digamos, y bueno, luego ahí surgen toda una serie dentro de la etnología, cuando estudias, por ejemplo, todos estos apodos, pues te surgen mucho referencias a esta época del hambre. Incluso cuando se casaba algún mozo en la Lueza le decían: si te casas en la Lueza, cómprate burra y ramal. Si te casas en sábado, el lunes a espartar. Quiero decir, aquí no hay viaje de novios, tú irás a coger esparto, lo que hacen los de la Lueza. O cuando llega el regadío, por ejemplo, el río Flumen, que ya deja alguna huerta en algunos pueblos, pero, por ejemplo, en Poleñino empiezan a regar y en la Lueza, por el Azud, pero en la Lueza todavía no pueden regar. Y entonces dicen: en la Azud de Poleñino hay una rabosa muerta. El día que la rabosa cante, regarán los de la Lueza. Un poco de mala uva tenían ahí, ¿verdad? Y bueno, también historias, por ejemplo, los de Alcubierre con los de Robres, que hoy son 2 pueblos que se llevan un poquito mejor. Pasa que algunos siempre tienen la broma, cuando pasas por allí, por Alcubierre, hay un cartelito que pone Robres 7, y tú lo miras y pone Pobres 7. Es decir, alguien debe borrar el rabico, ¿no? Bien, pues hay muchas historias que se refieren a todos estos aspectos. También incremento de parados y expresidiarios, gente que salía de las cárceles, bueno, vamos a irlo viendo mejor, las malas cosechas que hemos comentado. Dice: ya se van los segadores, se van por los secanos a beber agua de balsa toda llena de gusanos. En Bujará nos decían que el agua, allí no había ningún río, había que recogerla en aljibes y que luego esa agua se transportaba hasta las casas y normalmente había que hervirla y que a veces provocaba problemas gastrointestinales, con lo cual la gente bebía más vino que agua. Los niños, que son todavía los de mi generación, lo conocemos, cuántas veces para merendar el pan con vino y azúcar, ¿no? Bueno, pues de alguna manera, Robres, por ejemplo, nos comentaban que había una casa que cuando estaban a punto de terminar la construcción y se les acabó el agua. Y los albañiles la terminaron con vino. Allí lo dan por real. O sea, qué curioso es. Bueno, la actuación de la Guardia Civil que hemos mencionado cuando el duque de Ahumada la crea en 1844, que sobre todo en el primer momento la Guardia Civil se crea para que termine el bandolerismo. Y este es un chiste de Gascón, que fue
él más bien es caricaturista, pero bueno, en Heraldo de Aragón, otros periódicos se ganan la vida pues con chistes, pequeños relatos, dibujos, y este es uno muy curioso. Entonces dice el guardia civil que se encuentra con uno que va con el trabuco por la calle. Dice, ¿dónde va usted? Dice, yo a cazar. Dice, con trabuco, ¿eh? ¿De dónde ha sacado usted ese trabuco? Dice, se lo tengo desde que era pistolica, como que me ha crecido, ¿no? Bueno, pues dice que había mucha gente que iba con armas y eso lógicamente no se podía hacer. Causas políticas, le hemos explicado también el tema carlista, incluso cierta degradación moral. Es decir, por ejemplo, aquí estamos en la sala varios que o son docentes o nos hemos dedicado algunos a la docencia. Y siempre el buen docente ha intentado, ¿verdad?, pues ser lo que quieren los padres, un buen profesor, ¿no?, o buena profesora. Pues mirad, muchos niños cuando ya podían trabajar o cuidar el rebaño, ya a 7 o 8 años, ya los sacaban de la escuela y se acabó la escuela. Y encima, ahora realmente a los docentes les paga pues el gobierno de Aragón. Antes era el Ministerio de Educación y antiguamente eran los ayuntamientos. Si el ayuntamiento no tenía perras, no pagaba a los docentes. Por ejemplo, mirar en Vallobar, dice, lleva 2 años sin cobrar, sin nómina, y 4 años que ha estado poniendo ahí el hombre todo el material. En Monegrillo dice, pasas más hambre que el maestro Vallobar. Hombre, pasar más hambre que el maestro escuela es una expresión como se decía. En Oso, los maestros llevan 4 años sin percibir un céntimo. Claro, entonces había maestros que llegó un momento y decían que no daban más clases. Y esto provocaba que los niños se quedaban sin escuela. Los de la Lueza no han cobrado un céntimo 5 años de que vivían, de lo que les daba la gente. O en Candasnos, aquí Hacienda tiene que decir, bueno, si alguien quiere colaborar con los maestros de Candasnos, pues Hacienda les dará un 12% al cabo de un año. La única forma de conseguir que pueden pagarles. Vamos a ver con Monzón. Vallobar, Alcolea, Almunia, Monzón, La Lueza, Zanú y otros ayuntamientos que no recordamos, esto es 1837, Ucaracha había muerto hacía 2 años, que no recordamos en este momento, adeudan los profesores de instrucción primaria cantidades verdaderamente fabulosas. O sea que Monzón también está ahí, ¿eh? Sin que a saldar los descubiertos de esta clase les excite el temor de los procedimientos de que pueden ser objeto, como les sucede con otros ramos de la administración pública. Al final el gobernador acaba denunciando. Bueno, pues aquí también en la zona había problemas, ¿eh? Y expresidiarios, gente que salía de las cárceles, no tenía trabajo y volvía a delinquir. Hoy en Aragón tenemos 3 cárceles, una macrocárcel de Zuera, hay unos 4.000 presos, es inmenso, luego está Daroca y Teruel. Celedonio y yo hemos estado los 2 en la cárcel de Zuera. Los 2. Sí, sí. Bueno, hemos estado dando una charla, vamos a aclararlo. Nos invitaron los educadores, dice, oye, que leen los presos vuestros libros, ¿podríais venir a dar la charla? Digo, sí, hombre, ¿de qué quieren que les hablemos? Pues ya tenemos historias de amor, brujas, leyendas, agua. No, de bandidos, de bandidos. ¿Me habléis de bandidos? Digo, bueno, pues iremos a hablar de bandidos. Una vez en la cárcel, pues, cuando entramos con Celedonio nos iban cerrando puertas, cuando llevábamos 10 puertas cerradas, intenté volver atrás y ya no pude. Digo, espero que no se abran todas las puertas que han cerrado detrás. Bueno, la verdad que la cárcel de Zuera está muy bien, ¿eh? Y bueno, tuvimos una sala, que fue un exitazo, 200 personas, 2 horas hablando, un montón de preguntas, un interés. Digo, bueno, no sé si habrá servido para algo esta charla, yo espero que sí, pero bueno, pues que haya sido educativa. Bueno, pues mirad, antes también, cuando uno había cometido un delito de sangre, se le condenaba a la pena de muerte. La pena de muerte ya con la democracia desaparece, la Constitución del 78 desaparece, el último condenado es Puig-Antich, he visto a lo mejor la película. Bueno, pues antes el que tenía delito de sangre, o bien garrote vil o bien ahorcamiento. Y si había matado a un guardia civil, pues entonces era fusilamiento. Incluso se ponían pasquines, igual que se anuncia en un teatro o un acto, pues también se ponían pasquines. Mañana a las 11, Monzón entonces no era cabecera del partido judicial, Barbastro, Tamarite, Fraga. Entonces decía, mañana a las 11, ejecución de 2 bandoleros. Y la gente iba. Allí en la plaza un montón de gente, bueno, era un espectáculo aquello. Y algunos incluso se llevaba a su hijo adolescente de 12, 13 años, lo llevaba. Y cuando veía que al reo le estaba ahí apretando la soga, le arreaba una bofetada al hijo. Y diréis, pero qué bruto, qué animal. Dice que no, que era para que el hijo se acordara de ese momento y fuera buena persona. O sea, que lo hacía con buena intención, en el fondo, ¿eh? Hay de un bandolero que cuentan que no le faltaba el sentido del humor, que cuando estaba ya a punto de ser ahorcado, esto era en Huesca, en la plaza donde está la catedral del ayuntamiento, en medio, también había mucha gente, delante tenía al alcalde, al gobernador, al juez. Cuando sale el verdugo, película de Buñuel, ¿os acordáis? El verdugo siempre va con la cara tapada, entonces le pregunta, bueno, tu última voluntad, y no se cortó, dice, pues que me traigáis los higadillos del gobernador fritos, pues eso no te lo vamos a conceder. Dice, pues por lo menos traerme un buen clarete de la Lueza. Entonces fueron a un bar próximo y trajeron el clarete de la Lueza.
y antes de bebérselo comenzó a soplar la espumilla. Dice, pues ¿a por qué soplas tanto la espumilla? Dice, hombre, porque daña el hígado. No le faltaba sentido del humor cuando 2 minutos después iba a ser sentenciado a la pena máxima. Bien, incluso surgen lugares con fama injusta, los de Peñalba, que son unas bellísimas personas, fíjate qué colpa, los de Peñalba, gente coti que los roban y matan y luego dicen que no. Y curiosamente de Peñalba no hay ningún bandolero. O en Sena, dice, están los caleros, gente muy mal pelaje, que salen los caminos a robar a los pasajantes. Y hoy pasas por Sena y no hay ningún peligro. Bueno, la carretera lo único que es una travesía peligrosa, ¿eh? Pero en el pueblo ningún problema. ¿Qué ocurría también en los pueblos cuando llegaba una carta al alcalde que mande el alguacil que detenga a esas 3 personas? Y mañana pasa la Guardia Civil, todos los ayuntamientos debían tener una pequeña cárcel. Candasnos, lo que pasó. Entonces mandaron detener a 7 presos, 7 del pueblo. ¿Qué ocurrió? Que esa noche uno del pueblo, un vecino, pues abrió la cárcel y se escaparon. Luego la Guardia Civil consiguió aún capturar a alguno de ellos. Bueno, yo termino mi parte. Pensad que todo esto, hay unas fuentes que han sido pues, otras publicaciones, pensamos Rafael Andol, que fue el primero que habla sobre cucaracha, también hemos mencionado los títulos de Binefar, Héctor Pisa, que hace una película que creo que se va a proyectar también en Monzón, pasada la Feria del Libro, Títeres, también sobre cucaracha, hay también un cómic, y bueno, algunas páginas que hablan también del bandolero cucaracha, la de Os Monegros concretamente, una labor de hemeroteca importante, porque en esos años pues, hay mucha información, no solamente las hemerotecas de periódicos aragoneses, sino también las de Madrid, Barcelona, Sevilla y otras, blogs, y también la tradición oral, para que la tradición oral, lo que te dicen los pueblos, a veces tienes un poco que ponerla y os contará una historia luego Celedonio que también la contaban de los bandidos de Andalucía, o sea que a veces la misma historia se repite. Bueno, yo termino, ya que estamos en la comarca del Cinca Medio, con esta anécdota. Yo estuve en uno de los destinos en Albalate, varios años allí, guardo muy buen recuerdo, y aquí tenemos el pueblo de Alcolea, la papelera, el Cinca y Albalate. Bien, pues esta historia es tradicional, no sabemos si es cierta. Antes sabéis el Cincarrápax, ¿no? Que, bueno, pues cuando venía una riada no había puente que lo aguantara. Entonces esta es la barca del Albalate Alcolea. El barquero entonces vivía en Albalate y él tenía durante el día, estaba ahí, pero luego si querías ir a unas horas concretas, si alguien quería ir fuera de hora tenía que ir a hablar con el barquero. Cucaracha era confidente del barquero, los dos eran amigos y confidentes. Entonces le decía a Cucaracha, mira, mañana a las 7 de la mañana estate preparado que vamos a cometer un robo y así marcharemos enseguida. Cuando llegaba la Guardia Civil ya se encontraba Cucaracha por los montes de Sigena. Pero ya Cucaracha, estamos hablando en el mes de febrero de 1865, 28 de febrero él va a morir, como os contará Celedonio, en unos días antes está en Albalate. Y sabe que la Guardia Civil ya le está, sobre todo el teniente Lafuente. Entonces ha ido ahí por escapar un poco de la presión en los monegros y parece que comenta con 2 de sus compinches que había que premiar al barquero. Y dice, pues no puedes ir al barquero a verlo, dice, porque la Guardia Civil está controlando la barca. Dice, pues por la noche, cuando esté todo oscuro, iremos a ver a su casa. Y efectivamente cogió 2 amigos de la banda y se fueron a las 2 a las 3 de la mañana a su casa. Le dijeron, pero si llamas la puerta, se enterarán los vecinos. Da igual. Cogió una bolsa con monedas de oro y dice, pues no llamaré. Cogió la bolsa con las monedas de oro y la tiró por encima de la tapia. Dice, ese es mi regalo por todos los servicios que nos ha prestado el barquero, porque yo igual ya no lo cuento. Cucaracha veía que estaba en una situación complicada. Bueno, ahí quedó la cosa. 10 días después muere Cucaracha. ¿Qué pasó con aquella bolsa con monedas de oro? Como estaba tan oscuro, en lugar de caer en casa del barquero, cayó en casa del vecino. Esa casa en Albalate fue una de las más ricas del pueblo. El barquero siguió siendo pobre. Pero ¿quién iba a reclamar ese dinero? Uno de los bandidos acompañó a Cucaracha, dijo que habían estado esa noche tirando. ¿Pero quién reclamaba esa bolsa? Bueno, pues como veis, esto es tradición oral. Bueno, pues como hemos dicho al principio, ahora seguir a Celedonio, en la segunda parte, hemos intentado de alguna manera, hay una copla también, se pasa al Cucaracha, pero si era el cubierro, un hombre como un tomillo, todo el mundo le teme, porque era bajito. Hemos estado también, pues, con una novela más, pero colaborar o contribuir también a ese patrimonio importante que tiene nuestra tierra, en este caso también, pues el tema del banderolismo, especialmente en la zona de los Monegros. Muchas gracias y hasta siempre. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que cada vez tengo más cariño a esta sala. No tanto como el que siento por Monzón, ¿eh? Aquí me siento como si estuviera en mi casa.
Continuamos con Cucaracha. Ya os ha comentado José Antonio, Cucaracha se puede decir que sigue de moda. Tenemos una película de animación, Los Titiriteros, geniales, Los Titiriteros de Binefar hicieron una obra sobre el bandido Cucaracha. La podéis ver, la tienen colgada en internet. La web Os Monegros recoge prácticamente todo lo que hay escrito sobre Cucaracha, también algún libro infantil, carteles, tebeos de los titiriteros, algunos murales o grafitis que encontramos en algunos pueblos, como por ejemplo el de Farlete, el de La Naja ya desapareció, la carrera BTT, Ruta de Cucaracha, que organizan en La Naja, suspendida la del año pasado, cervezas artesanales El Bandido Cucaracha, con diferentes variedades, cada una lleva el nombre de los bandoleros, incluso el de Jovita. Nosotros presentamos el libro, nuestra segunda presentación fue en La Naja, y fue en una bodega que acababan de inaugurar, Bodega La Nica, el corral de La Nica, donde muere Cucaracha. En mi pueblo, San Lorenzo del Flumen, pues también estuvimos presentándolo, y allí nos obsequiaron con unas pastas, pasta a la Replaceta, y fijaros, tuvieron el detalle de hacer unas pastas dedicadas con la portada de nuestro libro. Incluso cabezudos, el de Sena, el de Alcubierre. Y la primera presentación la hicimos en Sariñena. Allí nos acompañó la subdelegada del gobierno, Silvia Salazar, iba con la Guardia Civil, estaba el alcalde. Y es curioso porque en ese mismo lugar, en Sariñena, hace 150 años, hubo una reunión por el auge que estaba tomando el bandolerismo. Hacía muy poco tiempo que Cucaracha se había echado a la sierra. Esta reunión, en la que existieron el gobernador civil, la Guardia Civil, los grandes propietarios de la zona, los alcaldes, traería repercusiones, como luego veremos pocos días después en La Naja. Luis Casaus, también basado en nuestro libro, ha hecho una obra de teatro que os aconsejamos que, si podéis ir a verla, vayáis. No tiene nada que ver con nuestra presentación y es muy curioso porque tanto la obra de teatro como la presentación que estamos haciendo sale del mismo libro. No es la primera novela que ha sido llevada al teatro. Si os fijáis, desde el 2008, José Antonio cada 2 años presenta una novela. Estamos en el 2021, pues mira, la última en el 20, ya falta poquito para la siguiente. La del 2010, Regreso al Alba, fue llevada al teatro. La novela del Santo Grial, La huella aragonesa del Santo Grial, también fue llevada al teatro. A mí la que más me gusta es la del Último Templario. Diréis, claro, hacer la pelota a Monzón. Pues por supuesto, porque está dedicada a Monzón. Pero además, esta obra de teatro fue llevada al cómic. Juan Ferbriones hizo un cómic de esta obra de teatro, perdón, de esta obra, de esta novela. Y me gusta mucho porque a José Antonio y a mí nos saca corriendo en plena Edad Media. Estaban sitiando el castillo templario de Monzón. Era la víspera de las fiestas de San Mateo, había mucho jolgorio, había una carrera de caballos al que se premiaba al vencedor con un sombrero y una espada. Varios templarios se aprovechan. Saldremos esta noche, que habrá mucho jolgorio. Dice, pero sobre todo, además de la carrera de caballos, hay carrera pedestre. Al vencedor le entregan un pollo. Dice, me hubiera gustado ver si esta vez la victoria era para Celedonio o para Adel. Y si os fijáis, es que está clavadico José Antonio, cuando era más joven, claro. La época de los templarios. En nuestra, fijaros, aquí estamos cuando corríamos, que éramos rivales. A José Antonio, bueno, éramos rivales, unas veces ganaba él, otras veces ganaba yo, aunque normalmente ganaba más veces José Antonio. Ya sabéis por qué. Más alto, más zancada, era más mayor, más viejo, eso no ha cambiado. Arriba veis que gana él. A José Antonio no le gusta que saque la imagen de abajo, porque le gané yo. Él dice que no está muy claro. Vosotros seguro que no pensáis lo mismo. Además, me da igual porque el premio me lo dieron a mí. Es nuestra primera novela, aunque ya hicimos un libro anteriormente, El país de Adel y García. Es un recorrido por todos los pueblos de Aragón. Nos acompaña un personaje ficticio y tiene algo también de novela, novelado, pero la auténtica novela es esta. También nos agrada que nuestras obras sean utilizadas para otras actividades. Hace 3 años, en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner, hubo una exposición de cromos de leyenda y varios ilustradores hicieron un cromo dedicado a las leyendas y tomaron como principal libro de referencia nuestro libro Novelas misteriosas, Leyendas misteriosas de Aragón. No era el único, pero era el oficial.
Los titiriteros de Binéfar, ya os he comentado. Hay una de las historias que cuentan es la del niño que va a moler al molino. Luego os pondré otra versión diferente a la de los titiriteros de Binéfar y ya os contaré. Monzón, los bandoleros actuaron por la Sierra de Alcubierre, pero ya desde la época de Felipe II, cuando vino a las Cortes de Monzón, de regreso a Zaragoza, le advierten: cuidado, dice Enrique Coll en la relación del viaje hecho por Felipe II en 1585. Un poco después de comer, viniendo a un pueblo mediano que se dice Alcubierre, comí. Este pueblo da nombre a las sierras que tiene cerca. Y un buen rato del pueblo se pasa a un puerto donde los bandoleros suelen hacer mucho mal. Ya desde esta época, incluso antes y posteriormente, siempre ha habido bandolerismo en la Sierra de Alcubierre. Una década antes de que Cucaracha se echara a la sierra, detienen a Joaquín Soler, apodado Chistavis. Tenía atemorizado el país de Sigena, donde había cometido infinidad de robos y prisioneros por cuya libertad exigía importantes cantidades de dinero. O al año siguiente, en 1861, detienen a Mariano y a Pascual Otal, de la Naja, hermanos de la Naja, que jefes de la cuadrilla de criminales que tenía aterrados a todos los pueblos de la Sierra de Alcubierre y del Somontano. Cucaracha nace en 1838, muere en 1875, nace cuando terminaba la Primera Guerra Carlista y muere cuando va a terminar también la Tercera Guerra Carlista. En Alcubierre, en esta casa que veis aquí, actualmente reformado, los titiriteros de Binéfar hicieron un romance que recogen muchas de sus leyendas, fundamentalmente de tradición oral. Nosotros ya habíamos escrito 3 libros sobre Cucaracha, sobre los bandoleros, pero en los 3 aparece Cucaracha. En el primer libro, citando a Rafael Andolz, que había escrito también un libro basado sobre todo en tradición oral, que recogía la vida de Cucaracha, decíamos que su apodo le venía por lo bien que cantaba y bailaba cuando era pequeño, la Cucaracha. En el segundo libro, 2002, pusimos un poco en cuarentena esa justificación que daba Rafael Andolz, porque ¿cuándo surge la cucaracha? Con la Revolución Mexicana, ya por 1910, 1911. Entonces dijimos, ¿cómo era Cucaracha? Era pequeño, rechoncho, muy moreno, siempre vestía de negro, uno de sus oficios había sido carbonero. Pues ya está, Cucaracha. Está claro, ¿no? El apodo. Nosotros, de todas formas, seguimos investigando y encontramos que en 1868 Lázaro Núñez Robres publica un libro que se titula Las músicas del pueblo. Una de las melodías era la cucaracha. Tirando del hilo hemos encontrado numerosas versiones que nos hablan de este tema, de la cucaracha. Cuando los españoles iban a América, siglo XVII, según las crónicas, en los barcos se cantaba y se bailaba la cucaracha. Durante la Revolución Francesa se cantaba y se bailaba la cucaracha. Un escritor francés costumbrista, Eugenio Sue, escribe un cuento basado en Cádiz, en el que dice que se cantaba y se bailaba la cucaracha. Y más versiones sobre este tema de la cucaracha. En todas ellas se decía el mismo estribillo: ¡ay que me pica, ay que me araña! Con sus patitas la cucaracha. Está claro que Rafael Andolz, que la tradición oral tenía razón. Cucaracha se apodaba así por lo bien que cantaba y bailaba cuando era pequeño la cucaracha. Se echa al monte en torno a 1870, cuando va a surgir la Tercera Guerra Carlista, y prácticamente durante todo este periodo está en la sierra. Muere en 1875 y el año siguiente acabaría la Tercera Guerra Carlista. La primera noticia que tenemos de Cucaracha, a mediados de agosto de 1870. La prensa de Madrid dice que por la Sierra de Alcubierre aparecen 12 hombres con trabucos mandados por uno que viste de negro. ¿Cómo era Cucaracha? Su estatura era de unos 5 pies, 1,50 aproximadamente de altura. Cerrado de barba, moreno, vestía pantalón de pana negra, alpargata vieja, blusa de algodón azul y pañuelo de seda a la cabeza, y gastaba más de 3.000 reales diarios en pagar a los confidentes. Su zona de actuación, desde el río Gállego hasta el río Cinca, desde las proximidades de Huesca hasta el río Ebro, hasta las proximidades de Zaragoza. ¿Que había una importante venta en algún pueblo? Cucaracha recibía la información y en muchas ocasiones con su gente entraba a plena luz del día y asaltaba o robaba al rico que había hecho esa venta. A los pocos días aparece la noticia, víspera de San Bartolomé, 23 de agosto de 1870, primer golpe, en Senés de Alcubierre.
Unos 20 bandidos armados con trabucos y puñales entraron en Senés a las 5 de la tarde y se llevaron de 3 a 4.000 duros. Nosotros estuvimos en Senés hace ya más de 20 años y preguntamos allí por esta historia y nos dijeron que no había sido cucaracha, que habían sido unos albañiles de Tardienta que estaban trabajando en la casa de Pepe Chico. A la dueña de la casa se le ocurrió decir que tenía tanto dinero como para construir otra igual y a los pocos días llegaron los bandoleros y le robaron. Probablemente sería cucaracha. A partir de este momento encontramos muchas noticias por todo lo que sería Monegros y también Ribera del Cinca de robos, pequeños robos. Cuando daban un golpe importante se unía toda la cuadrilla, un número importante de bandoleros, asaltaban el lugar y volvían a sus casas. Pero frecuentemente lo que actuaban eran pequeños grupos de 4 o 5 bandoleros. Aumenta la criminalidad. En la Almolda, a finales de diciembre de 1870, fue degollado el barbero y se iba a celebrar una boda de un viudo a primera hora de la mañana. Cuando se acercan a la iglesia ven que están intentando robar la iglesia. La noticia de la Alueza que os informaba, poco después de esa reunión que mantuvieron el gobernador civil, los alcaldes de Monegros y grandes propietarios por el auge del bandolerismo. En la Alueza se produce un robo de trigo. Llega la Guardia Civil y detiene a 4 jóvenes del pueblo. Se los llevan a la cárcel de Sariñena y cuando estaban cerca de Sariñena, 3 de los bandidos mueren y otro consigue huir. En esas mismas fechas, en el Congreso de los Diputados se estaba tratando este mismo tema. Era frecuente que cuando la Guardia Civil se llevaba a los bandoleros a la cárcel, pues otros bandoleros intentaran liberarlo o simplemente morían aplicando esa famosa ley de fugas. Dice el pensamiento español, Sariñena no está en Andalucía, sino en Aragón. Incluso hay un medio republicano que dice que a estos jóvenes los mata directamente la Guardia Civil. La versión oficial era que otros bandoleros habían intentado liberarlos y en ese tiroteo habían muerto. Se basaban que los había asesinado la Guardia Civil porque por donde habían entrado las balas la ropa estaba quemada, como si los hubieran matado a bocajarro. Enero de 1871, 26 de enero, muere el cura de Capdesaso. El cura de Capdesaso va a celebrar un entierro en un pueblo próximo. De regreso, tenía fama de ser jugador, entra en una taberna, juega, gana dinero y cuando regresa a su pueblo, está cerca del pueblo, los que han perdido el dinero le siguen, le roban y lo matan. Y allí quedan unas huellas, había llovido, quedan unas huellas enormes y acusan de este hecho al Cerrudo de la Alueza. El crimen lo habían cometido 2 primos. La Guardia Civil detiene al Cerrudo de la Alueza y a uno de los 2 que habían ejecutado el crimen y se los llevan a la cárcel de Sariñena. En la cárcel, el Cerrudo se hace amigo del carcelero y un día le dice, oye, ¿por qué no me traes una garrafa de vino de mi pueblo, de la Alueza? En aquella época el clarete de la Alueza era el más famoso de Aragón. El carcelero accede y le dice el Cerrudo, escucha todo lo que se diga esta noche en la celda. El Cerrudo, en la oscuridad de la noche, daba de beber a su compañero y él tiraba el vino por detrás. Cuando el otro ya estaba bastante animado, bastante bebido, le propone un brindis. Este por el cura de Capdesaso que matamos el pasado 26 de enero. El otro le dice, ¿pero qué dices si al Cerrudo lo matamos mi primo y yo? El Cerrudo demuestra que es inocente, sale de la cárcel, pero ya no marcha a la Alueza, se une a la cuadrilla de Cucaracha. No sabemos qué sucedería después, el caso es que el Cerrudo es detenido y luego en 1873 huye o sale de la cárcel de Cartagena con las revueltas cantonales. Luego lo veremos. Tramacé, finales de abril de 1871. A las 4 de la tarde, 11 hombres armados asaltan la casa de Martín Panzano. Cucaracha recibe la noticia de que se han vendido 700 arrobas de lana. Va a la casa de ese propietario. El principal propietario de Tramacet no puede entrar y ¿qué hace? Pues va a la de su vecino, Martín Panzano, que también es otro gran propietario. 3 bandidos secuestran a Eusebio Laga, de Pina, exigen 400 duros. Secuestro de Faustino Square, de Perdiguera. Faustino Square era el alcalde de Perdiguera. Le exigen 6.000 reales. Cucaracha se situaba con frecuencia en la denominada Mata de Cucaracha. En este lugar que veis allí, desde ese lugar observaba todos los caminos que se introducen a la sierra que venían desde Leciñena y desde Perdiguera. Muy cerquita de allí está el Corral de Valmayor, propiedad del alcalde de Perdiguera. Un día se acerca allí, está el alcalde con varios de sus hijos, varios criados, y le exige la cantidad de dinero esa que hemos visto anteriormente. Uno de sus hijos
el que veis aquí, Eusebio Square, marcha al pueblo, trae la cantidad de dinero exigida y Cucaracha libera al alcalde. Jesús Murillo nos llevó por toda esta zona, esta es la denominada Mata de Cucaracha, también una zona de trincheras, igual que otras zonas de Alcubierre por donde transcurre la ruta Orwell. Este es el arcón donde Faustino Square guardaba su dinero y la verdad es que su corral es inmenso, donde durante todo el verano allí convivían los segadores murcianos y valencianos que a lo largo del verano segaban por todo la tierra de Monegros. Esta es la panorámica que veríamos desde allí. Al fondo estaría el santuario de la Virgen de Magallón y más a la izquierda Perdiguera. La cuadrilla se dividía en pequeños grupos, como ya os he comentado, y se agrupaba para dar golpes importantes. Roban la iglesia de Ontiñena, intentan robar una casa en Grañén. 7 hombres armados de la cuadrilla de Cucaracha intentan robar la casa de Lucas Abadía, de Nuez de Ebro. Son robados Mariano Doz, vecino de Farlete, Ramón Escudero, vecino de Zaragoza. Continuos robos y asaltos por toda la zona. Los carlistas, excepto en 1869, que ya os ha comentado José Antonio, el notario de Leciñena, con 100 hombres, se levanta, recorre varios lugares, viene la Guardia Civil desde Zaragoza, detiene casi a la mitad y la otra mitad se echa a la sierra, pues prácticamente hasta el 72 no volverían a aparecer por tierra de Monegros y por la ribera del Cinca. El coronel Lasarre, también notario de Sariñena, se levanta, recorre 3 pueblos, la Almolda, el Castejón de Monegros, llega a Alcolea, pero en Alcolea viene la Guardia Civil de Huesca y detiene a unos cuantos y los demás se entregan a las autoridades. También en esas mismas fechas, en mayo del 72, otra cuadrilla con 16 hombres al mando de Telesforo Monclús, hijo de la villa, se presenta en La Naja con varios bandoleros. Los bandoleros se entregan porque viene la Guardia Civil de Barbastro y Monzón en su persecución. ¿Y qué ocurre por aquí? Por Monzón. Pues bueno, tenemos varias noticias. La Guardia Civil, bueno, primero el cura de Gabasa se ha ausentado del pueblo con los efectos de mayor valor de la iglesia parroquial y se dice que se halla en Peralta de la Sal levantando una partida de carlistas. En Barbastro y en Monzón se preparan fuerzas para perseguirle caso de verificar su intento. Y otra revuelta se produce aquí en Monzón, en el castillo. Un sargento y un cabo se levantan, se sublevan en el castillo, al final son detenidos, son llevados a Zaragoza y 2 meses después, en julio, se les aplica un consejo de guerra, formado a consecuencia de la sublevación de las fuerzas del castillo de Monzón. Se ha sentenciado a pena capital a 2 cabos, en realidad es un cabo y un sargento, a 10 años de presidio a 8 individuos de la tropa y a servir en el fijo de Ceuta a 1 cabo y 30 individuos. Parece que esta sentencia ha sido aprobada por el capitán general, si bien ha consultado al gobierno antes de ejecutarla. Esta sería la situación. Hasta el 74 ya no volvería a haber carlistas por la zona. Carromatero de la Almolda, asaltado en la venta de María. Cucaracha sí que aprovechaba la circunstancia carlista para entrar con un grupo numeroso de bandoleros en los pueblos, vestidos de carlistas. Imaginaros, iban embozados como vais vosotros. Pues ponéis la gorra de carlista y podéis entrar en cualquier pueblo. Y casi siempre lo que ocurría es que luego volvían a sus pueblos como si nada hubiera sucedido. Esto ocurrirá, como luego veremos, en Farlete. Secuestro de 2 vecinos en Alcubierre. Se pide por ellos 8.000 duros. Secuestro y asesinato de Martín Rubira. Martín Rubira era una persona influyente en Zaragoza, era el alcalde de Zuera, estaba en su casa de campo, llegan los bandoleros, intentan secuestrarlo, hay un tiroteo y allí el alcalde de Zuera muere. A partir de este momento, más de 200 personas de toda la zona, de la comarca de pueblos de Zaragoza y de Huesca, recorren los Monegros. Gentes de San Mateo, de Leciñena, de Farlete, de Monegrillo, de Perdiguera, de Zuera, de Alcubierre, de Robres, de Senés y de Torralba, recorren la sierra y encuentran a un pobre hombre, a un vagabundo, a un tal Francisco Caudedios. Le acusan de ser miembro de la cuadrilla Cucaracha. Probablemente fuera un simple vagabundo. Lo detienen, se lo llevan a Zaragoza y en Zaragoza entra entre multitudes. Todo el mundo piensa que es el mismísimo Cucaracha. Incluso la prensa dice que Cucaracha ha sido detenido. Noticia que tiene que desmentir 2 días después porque es falsa. Siguen el recorrido, hacen noche en Alcubierre los perseguidores, al día siguiente vuelven a recorrer la sierra y no encuentran a nadie. Los alcaldes firman un pacto de persecución en el santuario de la Virgen de Magallón que no serviría absolutamente para nada.
15 de abril del 73, muerte de Santiago Ardiz. Ya os ha comentado José Antonio que Cucaracha tenía fama de ser mujeriego. Según la tradición oral, según cuenta Rafael Landolf, parece ser que pretendía a la mujer de Santiago Ardiz. Un día, poco bebido, en la taberna, Santiago dice que va a matar a Cucaracha. A los pocos días aparece su cuerpo muerto. ¿Qué pudo ocurrir? Fijaros, en esta era todavía se recuerda el hecho. Aquí tenemos una cruz. Esta era está a unos 20 metros de la casa de Cucaracha. ¿Qué pudo ocurrir? Que por la noche vieran allí una persona haciendo sus necesidades, le confundieran con Cucaracha, le pegaron un tiro por la espalda, lo mataron y de hecho en la prensa 2 días después también aparece que Cucaracha ha sido detenido, noticia que también tienen que desmentir. Allí en esa cruz, a los 44 años, aquí murió Santiago Ardiz. Esta es una de las historias más conocidas de Cucaracha, el asalto a Farlete. Esta es la vista, más o menos, que podemos ver desde San Caprasio, donde están las cuevas donde se escondía Cucaracha. Esta historia también la recogieron los titiriteros de Binefar, hicieron este tebeo que cuentan que era a las 9 de la mañana, los bandoleros bajan de la sierra, entran en el pueblo, prácticamente todo el pueblo está en misa, taponan las puertas de la iglesia, las principales calles y sacan a los 2 ricos del pueblo. Los llevan a sus casas, les roban. Hasta ahí todo lo que dice el tebeo es correcto. El tebeo continúa, dice que roban a los ricos y ese dinero lo distribuyen en las casas de los pobres y todo el mundo contento. No, eso no ocurre. Después de robarlos, los cuelgan de una soga y salen huyendo. Y van vestidos de carlistas. En la huida van perdiendo sus trajes y hay un tiroteo entre gentes del pueblo y bandoleros. Algunos quedan levemente heridos. Los bandoleros siguen a la sierra. Había llovido, los del pueblo les persiguen. El Somatén, fijaros, Farlete y San Caprasio. Continúan la persecución al día siguiente, al otro lado de la sierra está la Naja, llegan a la Naja y cuando entran en la Naja ven que uno huye a caballo. Lo detienen y a partir de este momento detienen a más de 20 personas. Con la gran sorpresa de que algunos de los bandoleros eran agentes de la autoridad y personas acomodadas. Lo que os comentaba antes, vestidos embozados o con disfrazados de carlistas, ¿quién los iba a conocer? Robaban y luego volvían a sus pueblos como si nada hubiera sucedido. Uno de los que detienen es el tuerto de Cap de Sasso. Era el que se encargaba de escribir las notas a los campesinos amenazándoles de que si no les entregaban el dinero que se les pedía les quemarían las mieses. 12 de julio del 73, en Alcubierre, se instala un cuartel de la Guardia Civil, ahí está al mando el cabo Ferrer. Cuenta Rafael Andol que un día el cabo Ferrer va de cacería por un barranco, en lo alto del barranco está Cucaracha, se le adelanta, le pega un trabucazo y lo mata. Y según cuenta Rafael Andol, entierran el cuerpo y al cabo de mucho tiempo, después de una tormenta, ven por ahí un zapato, tiran del zapato y aparece el cabo. Oficialmente, realmente lo que sucede es que el cuerpo lo encuentran 2 días después y oficialmente dicen que el cabo iba por lo alto de un barranco, se cae del barranco y se mata y queda semienterrado. Lo curioso es que en la lápida que encontramos allí en el cementerio de Alcubierre, en un lado ponía que murió de desgracia. Claro, probablemente lo matara Cucaracha, la tradición oral muchas veces es muy real, pero ¿cómo iban a poner allí que lo iba a matar Cucaracha? Cuando surgió la cuadrilla de Cucaracha, había otros bandoleros por la zona. Una de las cuadrillas que había era la del Villanueva, apodado así porque era de Villanueva de Sigena. Ambas cuadrillas probablemente se unieron y el Villanueva se convirtió en lugarteniente de Cucaracha. Ambos habían sido heridos en la Naja y marchan a Montejubierre. Ahí había una cueva donde se recuperan. Cucaracha había sido herido levemente, al poco tiempo ya marcha, pero ahí permanece durante más tiempo el Villanueva. Un día van por allí la Guardia Civil, ve ropa tendida junto a una cueva, se acercan, le dan el alto, hay un tiroteo y dejan gravemente herido al Villanueva. Se lo llevan a la cárcel de Sariñena y 2 días después el Villanueva muere. Mediados de noviembre del 73 se incorporan a la banda de Cucaracha 2 presidiarios oriundos del país que se habían fugado del penal de Cartagena. Uno de ellos es Antonio Samperis Peralta, el cerrudo de la Albeza. Se une a la cuadrilla de Cucaracha, lo que os hemos comentado anteriormente. Se encuentra en su casa de Castejón de Monegros la mujer del Villanueva, degollada. Se acusa de este hecho, estrangulada, se acusa de este hecho a varios miembros de la cuadrilla de Cucaracha. No sabemos qué pudo suceder,
probablemente la acusaban a la mujer de que hubiera dado un chivatazo y por ese motivo la Guardia Civil había ido a Montejubierre. Normalmente Cucaracha, cuando pedía dinero, exigía dinero a los propietarios, se lo daban, a esos no los tocaba. Es lo que ocurre con Bastaras y con Juan Mariano, grandes propietarios de la Naja. Pero los de Alcubierre nunca le quieren pagar. Uno de ellos es Calvo, el otro Ruata. A Ruata le secuestra 2 veces y a Calvo le incendia un pajar y una paridera. Y cuando la gente de Alcubierre va a apagar el fuego, Cucaracha les roba y les entrega una nota diciéndole que, como no entregue Calvo la cantidad que se le exige, iba a matar su ganado y sus caballerías. El alférez de la Guardia Civil Bergua detiene a 10 sujetos implicados en los crímenes de Cucaracha, en Sariñena. 3 de ellos eran los que habían dado muerte a la mujer del Villanueva. Captura en Sariñena a Marcelino Belveder. Marcelino Belveder, el que os comentaba José Antonio, el sastre, el que confeccionaba los trajes de carlistas con los que luego entraban a muchos pueblos exigiendo dinero, alimentos, armas. La gente del pueblo no sabían si los que iban eran bandoleros o carlistas. Muchas veces cuando se iban descubrían que los que les habían robado eran los bandoleros. Estamos ya en mayo del 74. Cucaracha ya estaba cansado de esta vida y por primera vez se iba con él a su mujer, a Jovita Amador. Van a Belver. Cuando había mucha presión de la Guardia Civil por Monegros, él se desplazaba a la ribera del Cinca. Prácticamente todos los pueblos de la ribera había bandoleros en su cuadrilla. Aquí viene con Jovita Amador y, estando en Belver, un zagal de 14 años viene corriendo desde Monzón y le avisa de que la Guardia Civil va tras él. La Guardia Civil detiene a 3 de los bandoleros, a Jovita, a su mujer, pero él consigue escapar. Cucaracha, a partir de este momento, se vuelve más sanguinarios. 5 bandoleros de la cuadrilla de Cucaracha son capturados en Alcolea de Cinca. Si vamos sumando las capturas, pues ya llegamos casi al medio centenar de bandoleros. Otra historia que también es muy conocida es la del ermitaño de la ermita de San Miguel, Montejubierre, término de Castejón de Monegros. La Guardia Civil le acusa de ser cómplice de Cucaracha. Llega a este lugar, lo detiene, se lo lleva a la cárcel de Sariñena y, al pasar por un barranco, otros bandoleros intentan liberarlo. ¿Qué sucede? Lo que dice la copla: Cucaracha y los civiles tuvieron un tiroteo. Ellos bien se divirtieron, pero lo pagó el santero. El santero murió. Estamos ya en agosto del 74, en verano del 74, y vemos las primeras incursiones carlistas. Los carlistas del Bajo Aragón cruzan el Ebro por la Trapa, suelen llegar a Candarnos, Peñalba, Bujaraloz, La Almolda, y regresan. Nunca encuentran ningún problema ni presión de la Guardia Civil que les pueda detener. 30 de julio del 74 vuelve la ronda carlista de Favara, unos 50 hombres, y exigen 8.000 reales entre los grandes propietarios y los vecinos de Bujaraloz. Secuestro de Joaquín Angás, de Ontiñena. 5 malhechores de la cuadrilla de Cucaracha. Piden 710 duros de rescate. Detención del cigarro, el terror de Vallobar, también cómplice de Cucaracha. Finales de agosto del 74, regresa la ronda carlista de Favara. Llega a La Almolda, Bujaraloz y regresa al Bajo Aragón por la Trapa. 23 de enero, nuevamente, ronda carlista de Favara. Os voy a contar el desenlace de la novela, aunque no le gusta a nuestro editor. Cucaracha muere. Pero antes de morir secuestra a Ruata. Ruata se había negado a entregar el dinero que le exigía Cucaracha. Un día sale con varios vecinos del pueblo de Cacería, va por la zona de Acampines, ahí tenía una propiedad que está entre La Naja y Alcubierre, y se acerca para ver a sus criados. Cuando se aleja de sus acompañantes, estos le gritan: ¡Cuidado, cuidado, bandoleros! Pero en vez de ayudarle, huyen. Cucaracha los secuestra a él, a varios de los criados, y se los lleva a la sierra. Durante 5 días conviven con Cucaracha. Cucaracha le trata muy bien, pero le exige una importante cantidad de dinero. La mujer de Ruata dice que baje un poco la cantidad, que Ruata no vale tanto. Cucaracha accede y, cuando le lleva el dinero, suelta a Ruata. Cucaracha suelta a Ruata. Muerte de Cucaracha. Hay 2 versiones: la versión oficial y la versión popular, tradición oral, que probablemente sea la real.
Hace 10 días que se ha creado un grupo de la Guardia Civil al mando del teniente Lafuente con el único objetivo de capturar vivo o muerto a Cucaracha. Estamos en el 28 de febrero de 1875. La Guardia Civil llega por Peñalbeta, un despoblado de La Naja. De aquí van al Corral de la Nica, que está muy cerquita de Peñalbeta. Ahí está. Se asoma un guardia por la ventana y ve que hay varias personas allí, se ven trabucos, uno está escribiendo una carta, otro cosiendo, nadie conocía a Cucaracha, no había fotografías, les dan el alto y, curiosamente, los bandidos que están dentro del corral, es un auténtico fortín el corral, luego os enseñaré las aspilleras, y la Guardia Civil que está por fuera sin lugares donde protegerse, los bandoleros mueren todos y la Guardia Civil no recibe ni el más mínimo rasguño. Aquí tenemos el Corral de la Nica, al fondo La Naja, algunos de los compartimentos del corral, vemos aspilleras en diferentes lugares. Tradición oral. Teniente Lafuente llega a La Naja, se reúne con el alcalde y con el boticario. Saben que el zagal de Maza va a llevar vino a Cucaracha y saben también que cuando a Cucaracha le llevan alimentos, antes los hace probar. Advierten al zagal: te harán beber vino. Una vez que pruebes el vino, te escondes y vomitas. Y es lo que sucede. Después llega la Guardia Civil con un fusil, asoman un tricornio, ¡pum! Trabucazo. Destrozan el tricornio. La Guardia Civil espera que surja efecto el veneno. Cuando ya están envenenados, mareados, entran allí y los matan a todos. Allí tendidos quedan Antonio Samperiz, el cerrudo de la Albeza, segundo jefe, el molinero de Belver, el herrero de Oso, José Solanilla de Palo y Mariano Gavín y Suñer, Cucaracha. A partir de este momento, ¿qué sucede? Los llevan a la plaza de La Naja, los tienden en la plaza, se dice que los niños salen del colegio, el maestro los lleva a ver a los bandoleros, incluso saltan sobre sus cuerpos. Si vais por Oso, allí veréis talleres Colomer, descendientes de Melchor Colomer, el herrero de Oso, todavía permanece en la familia. Detienen a Manuel Isábal y Comín, vecino de Almudáfar, es llevado preso a Zaragoza y cuando pasa por la Sierra del Cubierre, la Guardia Civil lo mata, con polémica en la prensa. También dicen que otros bandoleros intentan liberarlo. O incluso hay quien dice que quien lo mata es el propio Ruata, porque Manuel Isábal había participado en el secuestro de Ruata. Verano del 75, las tropas carlistas suben del Bajo Aragón, pasan por Bujaraló, la Almolda, Castejón de Monegros, llegan a Sariñena. En la estación lanzan las 3 locomotoras que hay al río Alcanadre. La Guardia Civil huye y todos los presos que están en la cárcel roban los trajes de guardia civiles y con esos trajes van a Belver. Van a casa del alcalde, le dicen que les acompañe a las casas de los grandes propietarios del pueblo, el alcalde se teme algo, se niega, los bandidos lo matan. Al poco tiempo muere en Belver Antonio Senar, de Diego, uno de los que habían matado al alcalde, de los que habían participado en la muerte del alcalde. También detienen a José Blasco, de Oso, otro de los bandidos de la cuadrilla de Cucaracha. Detienen a la Víbora, el guarnicionero de Alcolea, el más sanguinario de los bandoleros. Era el que se encargaba de aplicar los castigos cuando había algún chivatazo. Uno de los castigos habituales era cortar la hoguera. Huye de la cárcel de Fraga, va por Castejón de Navarra y un guardia civil que había estado sirviendo en los Monegros le reconoce y lo detiene. Detienen a Demetrio Durango, el colegial, en Grañén. ¿Y qué ocurre por aquí? Por Monzón o por Selgua. En la noche del 17 del corriente fue asaltado un corral de la villa de Naval, llevándose los ladrones 2 cabezas de ganado. Hasta la fecha no ha podido descubrirse quiénes sean los autores. También en la noche del 22 al 23 fue robada una paridera en el término de Selgua. Pertenece a don Antonio Albert. De ella desaparecieron 13 cabezas de ganado. Los criminales dieron muerte al pastor que guardaba el rebaño. El incansable y celoso jefe de la Guardia Civil del puesto de Monzón recuperó al día siguiente las reses robadas en la confianza de descubrir pronto a los autores de criminal hazaña. Detienen a Cucaracha, pero sobre todo en toda esta zona de la Ribera del Cinca, durante mucho tiempo permanecen los bandidos de la cuadrilla de Cucaracha cometiendo robos. Nos escriben de Monzón, estamos en 1885, provincia de Huesca, dándonos cuenta de haberse perpetrado en las inmediaciones de aquella población 3 horrorosos asesinatos que tienen atemorizados a todos los vecinos por no haberse descubierto los autores de los bárbaros crímenes. El primero se cometió en el pueblo de Selgua,
a una legua de Monzón, siendo víctima un joven de dicho pueblo que después de recibir un trabucazo lo arrojaron al río. También una mujer, la segunda víctima ha sido una mujer que apareció muerta en un callejón del muro de la población por efecto de un tiro recibido por la espalda. Y también el asesinato de un último hombre que, sobre todo en la noticia, lo que incide es en el hecho de que el cura se negó a enterrarlo en el cementerio porque se decía que no se confesaba ni iba a misa en ninguna ocasión y tuvieron que enterrarlo junto a la tapia del cementerio, pero por fuera. Cucaracha todavía permanece vivo en la actualidad. Cualquier pueblo de los Monegros que vayáis, preguntéis por Cucaracha, algo os contarán. Incluso años después, 1882, 1885, en las ferias de Sariñena, uno de los espectáculos que había era que llevaban figuras de cera con personajes como el famoso cura de Santa Cruz, un carlista, y entre ellos también aparecía el cerrudo, bueno, Cucaracha, el cerrudo y parte de su cuadrilla. Un hombre pequeño y vestido de negro que todavía se le recuerda por toda esta zona. Os vamos a poner una película que dura escasamente 1 minuto sobre la historia del niño que va a moler al molino. Prestad atención porque hay un error. Esta historia se cuenta, igual hay que dar un poquito de volumen, se cuenta de otros bandoleros y de diferentes lugares de Aragón. Igual tenemos que dar más volumen. Mira, El Cucaracha espera. Los bandoleros escondidos entre rocas en la sierra aguardan. Esa es la cueva de Cucaracha en Montejubierre. Estaba paciente a que por el camino algún incauto pasara. ¿Viene alguien por el camino de Castejón? Creo que es un zagal con un burrico. El zagal con su burrica al molino de Alcubierre marchaba cuando en medio del camino le salió al paso el temido Cucaracha. Al molino de Buy, a molesta talega de trigo. ¿Llevas dinero? Solo 2 pesetas, pues mi madre tenía miedo a que me atacara el bandido Cucaracha, ya que somos muy pobres. Dile a tu madre que Cucaracha no roba a los pobres. Y es que el Cucaracha a los ricos con odio robaba, pero a los pobres siempre ayudaba. Los actores, la mayoría son de Oso y también de la Asociación Añoranza de Sariñena. ¿Os habéis fijado? La voz en off cita el libro de Rafael Andolf, Tradición Oral. El niño va a moler al molino de Alcubierre. Y esto está grabado en Castejón de Monegros, van a moler al molino de Buil. Es una historia que se repite de diferentes lugares y también con diferentes bandoleros. Y ya para terminar os vamos a poner una promo del Teatro de Robres, también es breve y si podéis ir a verla que os gustará. Sube el volumen, cuando puedas. Ahí. Última actuación en Sodeto, hace unos días. Y con esta promo pues terminamos la presentación. Si queréis hacer algún comentario, contarnos alguna historia relacionada con Monzón. Es curioso, no hemos encontrado ningún bandolero de Monzón. Seguro que había alguno, pero no hemos encontrado ninguno. Por aquí nos acompañaba una tataranieta del hermano de Cucaracha, que algo nos podría contar. Yo poco puedo contar de ello, porque claro, mi madre ya murió hace años y había cosas que te contaba, y lo que te he comentado antes era lo de que murió envenenado. Realmente no murió envenenado, estaba pues un poco eso, pero murió de un disparo. Y mi madre nunca llegó a decir si había muerto de un disparo.
Siempre decía eso y se quedaba ahí en la conversación, no había más. Pero nada más, no puedo contar nada más porque ya no recuerdo, yo era muy pequeña, entonces ya no hay nada más. Muy bien. Sí, por cada sitio cuentan muchas historias. A veces no son reales, pero la tradición oral, la verdad es que en muchos casos es bastante cierta. Y en Alberuela había dormido... En Alberuela nos contaban... En una casa del pueblo había dormido varias veces. Nos contaban que en una ocasión fue a la taberna, estaba allí con la gente, la Guardia Civil se presentó y la gente del pueblo le encubrió. Como nadie conocía, la Guardia Civil no conocía físicamente a Cucaracha, la gente del pueblo sabía quién era Cucaracha, pero no dijo nada. Y dormían en una tal Casa La Borda. Casa La Borda. Que después estos de allí pasaron a Sodeto y bueno, hace unos años murió Antonio La Borda, que sus hijos están en Tarragona trabajando. Pero este dormía oficialmente, yo había oído de los abuelos, y oficialmente dormía en Casa La Borda, porque esa casa era la última del pueblo y está en la carretera que tira hacia Sodeto, que hay una casa alta sola, pues esa es Casa La Borda. Ya hemos aprendido más cosas, habéis visto, siempre sacamos algo nuevo. Pues nada. En otro caso, que es verdad que en todos los pueblos, este verano que nos ha tocado ir por muchos pueblos, pues nos pasaba esto, que nos contaban también historias en el pueblo, y por pues, entre Almacén, Alueza, Naranja, Alto Castejón, ¿no? Y además muy interesante lo del Verlo, y lo que acabas de decir de Alcubierre, y sí, esa es la polémica, porque el vino posiblemente pudiera estar envenenado, pero no era un envenenamiento para que muriera. Entonces sí que hay, parece ser, y lo ha explicado Celedonio muy bien, que hubo desde luego un tiroteo donde lo Guardia no tiene ningún rasguño, los otros pues mueren los 5. Con lo cual, pero quién sabe lo que pasó, ya no queda nadie para explicarlo. ¿Hay algún artículo, alguna crónica por ahí, incluso del teniente Lafuente, que salió desde Robres recorriendo la zona y la conclusión final es que fueron a matarlos, que podían haberlos cogido vivos, pero no, quisieron acabar con ellos. Pues nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y bueno, esperamos vernos pronto también en la Feria del Libro y en algún otro acto. Gracias a todos. ¿Qué día es la próxima? ¿Ha dicho él? Jueves que viene. Bueno, pues... No sé si tendrían que firmar libro. Editor, si alguien quiere el libro, pues que aproveche que se lo dedicaremos. Y ya para la Feria del Libro tendrá el libro y podrá venir a vernos y comentar.